Antes de comenzar con el mensaje, quiero platicarte algo nuevo. A partir de septiembre vamos a tener nuevos horarios en casa. Vamos a tener 3 horarios, 9, 11 y 1. Entonces a partir de septiembre ya vamos a 3 horarios y sí, estamos emocionados. Y esto principalmente queremos abrir espacio para que más personas puedan venir y estar cómodas, estar a gusto. Yo sé que de repente puede ser como que, oye, es que hoy me tocó sentarme muy pegado con el que fue a correr en la mañana y no se ha bañado. O de repente ya la fila de la tiendita está muy larga. Que siempre se me ha hecho chistoso porque es como que lo agarramos como en el cine, así de, no, tengo que comprar mis palomitas. Cálmate, nada más es 1 hora. No te pasa nada si no compras tus papas con chamoy, o sea, pero sí, ahí vamos todos, ¿no? Y luego muchos no voy a voltear a ver a nadie, pero se pierden la adoración por andar comprando sus papas con chamoy. Pero bueno, con toda esta idea de que estemos cada vez más cómodos y creciendo y dando espacio para más personas, 9, 11 y 1 a partir del 6 de septiembre. ¿Ok? Eso implica las personas que están sirviendo, que están como voluntarios, van a hacer el esfuerzo por llegar 1 hora más temprano, salir 1 hora más tarde. Así que hoy que los veas, sonríeles. Y no solo sonríeles, únete. Vamos a necesitar más voluntarios. Si tú quieres empezar a ayudar en algún área, puedes hacerlo. Y es a partir del 6 de septiembre, nuestra reunión de voluntarios va a ser a las 8 de la mañana. Ahorita es a las 9, va a ser a las 8. Así que sonríeles cuando los veas porque se van a despertar más temprano para ti. Y bueno, estamos en esta serie de la autoridad, ¿no? Y han sido 3 mensajes. Hoy es el tercer mensaje y con este vamos a cerrar la serie. Y hemos hablado sobre la autoridad. Y en el primer tema hablábamos, autoridad es igual a responsabilidad, ¿no? Hablábamos de 3 tipos de pastores. La Biblia nos habla del primero, que es como el ladrón, y dice, es el pastor que solo se cuida a sí mismo. Yo decía, a veces es como el lobo, y la diferencia entre el pastor y el lobo es que el lobo se alimenta de las ovejas. El lobo ve a las ovejas como la fuente de alimento, la fuente para resolver sus necesidades, mientras que el pastor resuelve sus necesidades en el lugar correcto para venir y cuidar de las ovejas. Entonces, ese es el primer tipo de pastor. El segundo que veíamos es el asalariado. El asalariado es el que cuando ve venir al lobo, sale corriendo. Hace muy bien su chamba, todo muy bien, mientras no haya peligro, mientras no haya riesgo, mientras sea cómodo, mientras sea fácil. Pero en el momento en el que es más complicado, en el momento en el que hay riesgo, es el que dice, pues ni me pagan tan bien, y sale corriendo. Entonces esos son los primeros 2 tipos de pastores. Yo decía, el problema es que como hemos visto esos 2 tipos de pastores y vemos como que no el autoritario, el dictador, el que abusó del puesto, el corrupto, y entonces decimos, no, pues yo no quiero. Y el problema es que entonces generamos el otro tipo de pastor, el otro tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque dice, no, yo no quiero ser el estricto, yo no quiero caer mal, yo quiero ser el mejor amigo de mis hijos, yo no quiero que luego se enojen conmigo porque no los dejé comer dulces cuando querían, porque no los dejé ver la tele cuando querían. Y entonces caemos en el asalariado, el que prefiere cero riesgos. Pero veíamos un tercer tipo de autoridad, que es el buen pastor, que es el que nos modela Jesús. El buen pastor que da su vida por las ovejas, que ve la autoridad como una responsabilidad de cuidar de las ovejas. En el segundo tema, que fue el domingo pasado, hablábamos de que el puesto no es autoridad. No es cuando me den el puesto, entonces voy a tener autoridad para que hagan lo que yo quiera. Lo vimos en Roboam, el rey Roboam, hijo de Salomón, que cuando fue nombrado rey, pensó que podía hacer lo que quisiera con su autoridad, con el puesto. Y entonces llegó el pueblo a decirle, rey, quítenos las cargas que su padre ponía sobre nosotros. Y este hombre no entendió que el puesto no tiene autoridad, y entonces les dijo, más cargas voy a poner sobre ustedes, y dividió el reino. ¿Se acuerdan de eso? Vimos también a Saúl, que Saúl, cuando fue nombrado rey, el pueblo decía, ¿quién es este?
pero después salió a defender a una ciudad que estaba sitiada y el pueblo reconoció su autoridad. ¿Por qué? Porque se arriesgó y dio resultado. Entonces veíamos, autoridad es tomar responsabilidad, hacer el trabajo que se tiene que hacer y dar resultado. Y entonces hay autoridad. Hoy vamos a aterrizar esto, toda esta serie la vamos a aterrizar hacia, bueno, ¿y qué significa todo esto en cuanto a la familia? ¿Qué significa todo esto en cuanto a la autoridad en la familia? Y déjame decirte, vamos a leer algunos versículos y hablar de algunas cosas que ya no están de moda. ¿Okay? Que ya no es chido hablar de esto, ya no es como que me van a poner mañana en los pastores chidos, porque hay cosas que vamos a hablar, que hay personas que tal vez ya prefieren evitar hablar, pero cuando uno predica la palabra, no es lo que yo quiero, lo que me gusta, es lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque es sabiduría de Dios. Y lo vamos a hablar, pero lo vamos a empezar a estudiar un poco más, y creo que hay cosas que vamos a entender y poder quitarnos como tal vez argumentos que teníamos en contra de algunas cosas. Pero mira, vamos a empezar rudos, ¿ok? Sé paciente conmigo. Vamos a empezar rudos. En Efesios 5 dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Te advertí que vamos a empezar rudos, ¿ok? Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo, del cual Él es el Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Entonces, este es un versículo que es pasado de moda porque hoy en día nadie quiere hablar de esto. Pero sabes, el problema no es que solamente hemos dejado de enseñar esto, sino que cada vez menos hay esposos que entienden la responsabilidad que esto significa. Porque si yo te he dicho que autoridad es responsabilidad, entonces ser la cabeza no es un privilegio, no es un beneficio, no es un derecho a dar órdenes y a mandar. Es mucho más una responsabilidad. Es el hecho de ser el que va a rendir cuentas por la familia. Y déjame decirte, rendir cuentas además al jefe más estricto de todos, ante Dios. Entonces, ser la cabeza, cuando entendemos que la autoridad de responsabilidad implica una gran responsabilidad sobre el hombre. Pero no solo eso, sino que hemos hablado de que el puesto no da autoridad. Entonces aquí nos está diciendo que este es el ideal. El ideal es que el hombre sea la cabeza, eso que implica que tenga la responsabilidad, pero no es que por ser hombre entonces ya tienes la autoridad. Por ser hombre tienes la responsabilidad, pero la autoridad viene si haces la responsabilidad bien. Y en esto quiero como irme porque como que este pasaje ha sido muy mal usado, y yo ya lo decía desde la primera reunión, desde el primer tema, ha sido mal usado por hombres que no ejercen la responsabilidad, pero exigen la autoridad. Que no cumplen con la responsabilidad, pero quieren los beneficios del puesto. Y no funciona así. Ser la cabeza implica, yo soy el que rinde cuentas por el bienestar completo de esta familia. Y además, significa liderar bien. ¿Sabes? Tenemos una responsabilidad que es liderar bien a nuestra familia. Por supuesto que nadie quiere ser liderada por un hombre que es como un pastor, que es como un lobo o como un asalariado. Oye, pues cuando le conviene sí, cuando no le conviene no. Oye, para las cosas que le gustan sí, para las que no, no. Para las que son difíciles se hace pato. Nadie quiere ser liderado así. Pero si yo preguntara quién quiere un hombre responsable, yo creo que difícilmente alguien diría que no. Pero es que no hemos entendido que autoridad es responsabilidad, que el puesto no conlleva autoridad, sino que la autoridad viene cuando hacemos bien la responsabilidad. Y entonces, ¿qué significa liderar bien? Primeramente, hoy vamos a hablar hacia hombres, también hacia mujeres, también hacia hijos. Pero vamos a empezar, ¿qué significa hacer bien tu papel como cabeza del hogar? ¿Qué significa liderar bien a tu familia?
¿Sabes? Lo primero es que eres el que tienes que responder ante las crisis, ante los problemas. Y hay algo en liderazgo que hoy es muy mal entendido porque hoy todo el mundo quiere ser transparente. Y mira, la transparencia es buena. Pero hay que saber diferenciar entre ser transparente y repartir la carga, repartir el peso de los problemas y las preocupaciones. Porque el líder tiene que saber cargar con el peso de los problemas, de las preocupaciones. Ahí te va un ejemplo para que me lo puedas entender. Hace unos meses yo estaba haciendo mis cálculos y le dije a mi esposa, para el próximo mes me falta tanto dinero. Para el próximo, y era mucho. Y yo la noté que luego se preocupó. Luego se puso nerviosa. Pero algo importante es que ella no conoce las cuentas de la empresa, no conoce todos los clientes. Entonces ella no sabe todo lo que hay de aquí al próximo mes. Ella no sabe los pagos que estoy esperando. Ella no sabe los clientes con los que voy a tener reuniones, las cotizaciones que ya he enviado. Entonces para ella simplemente suena como un problema enorme. Y es como, no, pues ya valimos. No, pues ya mejor pues voy haciendo maletas a ver a dónde nos vamos a ir a esconder. ¿Por qué? Porque no tiene la película completa. Entonces yo no fui buen líder en ese momento porque le reparto la carga en cosas que ella no tiene la película completa. Entonces el líder a veces es un paraguas que tiene que proteger a la familia de la crisis. Eso no significa ocultar cosas. Pero sí es entender, bueno, ¿esto le sirve de algo saberlo? ¿Le ayuda en algo o es algo que yo puedo resolver sin cargar a toda la familia? Sin preocupar a toda la familia. Y eso aplica en todas las cuestiones de liderazgo. Si tú diriges un equipo de ventas y quieres que salga bien el mes, no le digas que el siguiente mes hay recortes. ¿Por qué? Porque ya no van a vender. No le digas que el siguiente mes cierra la empresa, porque capaz que esa semana ese equipo de ventas iba a salvar la empresa. Pero como les dijiste, entonces ya no vendieron. Entonces el líder tiene que saber ser el que da la cara y muchas veces como un paraguas que sabe proteger de la crisis. Pero repito, no es ocultar. No es una excusa para, entonces no le digo. Entonces no le digo que ya me metí en problemas, entonces no le digo que hay deudas. Entonces no le digo que esto estuvo mal, ¿no? Que hice esto mal. No estoy hablando de ocultar, pero sí de proteger. Por otro lado, el líder responde dando su máximo esfuerzo. He hablado con muchos hombres que me han dicho, es que estoy fallando como hombre. ¿Por qué? Es que tengo deudas. Es que tuve un problema económico, es que no he logrado sacar lo que necesito. Y yo le he dicho, a ver, pero cuéntame, ¿cómo? No es que trabajo 12 horas diarias, doy mi máximo esfuerzo. Entonces no estás fallando. Hay cosas que a veces salen de nuestro control, pero lo que nos toca es dar nuestro máximo esfuerzo. Lo que nos toca es no poner excusas o no poner, es que me siento mal. Y no, si tú eres pastor de una oveja, si tú eres pastor de una familia, entonces tienes que dar tu máximo esfuerzo todos los días. El hombre responde ante el peligro, corre cuando viene el lobo y se pone frente al lobo. A veces el lobo es un tema de violencia o de inseguridad, pero también a veces el lobo puede ser ese chavo que anda queriendo ser novio de tu hija. Y de repente, no es que no le quiero caer mal, no quiero que se enoje conmigo. Perdón, pero yo soy responsable de esa ovejita. Y ese lobo me lo agarro a patadas. Y si tengo que decirle, oye, perdón, pero no. ¿Por qué? Porque soy responsable. Porque mi chamba no es caerte bien, mi chamba no es agradarte. A veces el lobo puede ser falta de límites con tu familia, con tus papás. Y entonces de repente la mamá, que es la suegra de la esposa, anda queriendo meterse en tu matrimonio y tú calladito. A veces el lobo es no poner límites a qué ven tus hijos en la televisión. A veces, y entonces todo eso es parte de nuestra responsabilidad como buenos pastores de nuestro hogar. Pero sabes, el buen pastor es responsable del corazón de las ovejas.
y primeramente de la esposa. Tú como hombre eres responsable del cuidado del corazón de tu esposo, de tu esposa. Y sabes, esto a veces como que lo dejamos a un lado porque no, pues es que estoy resolviendo esto y lo otro y además tengo que hablar bonito. Pues sí, mijo, además. Porque de nada sirve que resuelvas todo eso si lastimas. De nada sirve que resuelvas todo eso si dañas. Yo lo decía, la diferencia entre el lobo y el pastor es que el pastor cuida de las ovejas mientras que el lobo se alimenta de las ovejas. Y a veces como que traemos cargando tanto estrés y tanto y no damos cuenta que estamos dañando a las ovejas en vez de cuidar de ellas. Entonces tenemos que cuidar de las ovejas. 1 Timoteo 5 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este es duro, porque de repente, que muy cristiano, y luego, aquí lo dice, primeramente tenemos la responsabilidad de cuidar de las ovejas que tenemos en casa, de nuestra esposa, de nuestros hijos, esa es nuestra primera responsabilidad. Y es proveer no solo lo económico, es en todas las áreas. ¿Sabes? Liderar bien también incluye saber cuando no eres el mejor para hacer algo. Porque de repente nos quedamos con que no, pues es que el hombre es el que tiene que proveer y entonces ya no puede trabajar. Mijo, pero le pagan el doble que a ti. ¿Estás tonto o qué? ¿Por qué? Porque no estamos compitiendo. No estamos hablando de, es que me quiero sentir autoridad. No. Se trata de la responsabilidad de cómo logramos el mejor resultado. ¿Sabes? Ahí te va. Yo estudié ciencias políticas. ¿Eso para qué sirve? Para nada. Para discutir en el café y sentirte así, no, mira, es que sí, este autor decía esto y el otro decía lo otro, y entonces discutes y todo el mundo dice, sabe mucho, pero no sabes nada. Pero bueno. Si alguien más estudió ciencias políticas, los amo, hubieran escogido otra carrera. Entonces yo estudié ciencias políticas. De repente me contrataron para dirigir una fábrica de ingenieros mecatrónicos. Yo no sabía ni qué era la mecatrónica cuando llegué a esa fábrica. Y eran 110 personas y la mayoría de ellos ingenieros. Y sabes, tenía un gerente de ingeniería de 23 años de edad. Estaba en su último semestre de la universidad, pero todo el mundo lo admiraba. Cuando llegué me lo propusieron de gerente, no había gerente de ingeniería, pues yo no sabía ni qué hacía, entonces lo puse de gerente de ingeniería. Pero sabes, mi mayor acierto en ese trabajo, someterme al consejo del gerente de ingeniería de 23 años, al de calidad, al de producción, someterme a ellos. Porque mira, hace rato adrede no te leí completo Efesios 5. ¿Por qué? Porque la mayoría no lo lee completo. La mayoría nada más leen la parte que les conviene o que les gusta. Pero vamos a leerlo completo ahora sí. Empieza en el versículo 21, esta parte dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y después dice, esposas, sométanse a sus propios esposos. Pero primero dice, sométanse unos a otros. Hay cosas en las que tú necesitas y te conviene someterte a tu esposa. ¿Sabes? Hay una sabiduría y un discernimiento que Dios pone en ellas que nosotros necesitamos. Si no, simplemente, ¿qué hubiera pasado si le hubieras hecho caso cuando te dijo que no te asociaras con esa persona? ¿Y cómo acabó la cosa? ¿Qué hubiera pasado si le hubieras hecho caso cuando te dijo que no salieras a esa hora? Te hubieras ahorrado los 3 días en el Torito y la mala cena. ¿Qué hubiera pasado si hubieras escuchado cuando te dijo que no gastaras en eso? ¿Qué hubiera pasado? Tengo un amigo que me dice, mira, mi esposa es buenísima en administrar el dinero. Me dice, yo agarro mi sueldo, se lo doy completo, ella me dice cuánto puedo gastar y resulta que ya compró una casa acá, que ya invirtió allá, que ya no sé qué. Me dice, soy feliz. Y, oye, qué inteligente tipo. Pero ahí andamos de inseguros, no, porque es que la Biblia dice que yo soy la cabeza, y ahí andas todo endeudado, cabeza pero todo endeudada.
¿Por qué? Porque creemos que se trata del puesto y no de la responsabilidad. Entonces se trata de la responsabilidad. Y mira, vamos a seguir leyendo. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo del cual Él es el Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y ahí todos los hombres dicen, sí. Pero después dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo se entregó por ella? Uno que otro latigazo, uno que otro clavo, una lanza. Suena fácil, porque pensamos que es amarlo como en las películas. En la primera reunión dije un ejemplo bien malo, porque dije que como el profesor Girafales y doña Florida, pero después me acordé que ni casados estaban, entonces así no. Así no. Pero pensamos en ejemplos bonitos y fáciles, y qué fácil, pero no. El ejemplo que la Biblia nos dice es cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Y entonces, como que si venías festejando que dice, esposas, sométanse a los esposos, pero después dice esto, ya entendiste el tamaño de responsabilidad que tienes. Te tienes que entregar por ella como Cristo se entregó por la iglesia. Tienes que dar la vida por ella todos los días. Pero ahí andas de payaso que te piden que levantes tu ropa. Ahí andas no, yo trabajé 12 horas y ahora resulta que me andas regañando porque dejé los zapatos en la sala. Pues sí, cochino. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el entregarse por la esposa y dar la vida por la esposa no termina cuando sales de la oficina. Al contrario. Eso no termina y eso no cambia. Es que hubo mucho tráfico y llegué de malas. Pues sí. Pero tienes que rendir cuentas por cómo la tratas cuando llegas. Pero tienes que rendir cuentas por cómo atiendes a tus hijos cuando llegas. Dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Hay una frase que es happy wife, happy life, esposa feliz, vida feliz. Mijo, te estás dando un balazo en el pie solo cada vez que le hablas mal. Luego te quejas de que no hay cariñito. Pues ¿quién quiere darle cariñito a un ogro como tú? Pareces Shrek. Y ella no es Fiona. Ella sí está chida y tú. 1 Pedro 3:7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que ambos son herederos del grato don de la vida. Dice, ambos son herederos del grato don de la vida, ambos por igual. No dice él un poco más que ella. ¿Sabes? Cuando realmente entendemos cómo Dios ama a la mujer, el lugar que Dios le da a la mujer, porque hay versículos o pasajes que sacados de contexto, gente dice, no, es que el cristiano es machista. No, mijo. Más bien lo que queremos son hombres responsables. Lo que queremos es hombres que entienden y asumen su responsabilidad. Mira, dice, y ahí te va, dice, ya que ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esto es tan fuerte que Dios está diciendo, si tú no eres comprensivo y tratas a tu esposa con respeto, no quiero ni hablar contigo, ni me busques. Porque está diciendo que si no lo hacemos, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Así de importante es. Entonces, si tú quieres que tus oraciones no sean estorbadas, entonces pórtate bien, mijo. Trátala bien, sé respetuoso, sé comprensivo. Colosenses 3:19. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. ¿Sabes? La responsabilidad de cuidar de las ovejas es una responsabilidad que es de ambos. La responsabilidad de cuidar de los hijos es una responsabilidad que es de ambos. Esta semana nuestro hijo llegó con reporte de la escuela. Ni siquiera es escuela, es guardería.
Pero ya hasta en la guardería dan reportes, se pasan. Entonces llegó con que, un día con que mordió a 2 niños, entonces sí nos dimos cuenta que le tenemos que dar más de desayuno, y al día siguiente con que empujó a otro niño. Entonces, ¿sabes? Toda la semana yo estuve pensando, ¿pero qué será? ¿Qué será que lo tiene estresado? Porque la verdad es que es muy noble, en la casa nunca muerde. Bueno, esta semana sí también volvió a morder, pero igual y más bien está empezando. Pero bueno, el tema es que estaba como que pensando, ¿qué será? ¿Qué tendrá inquieto a mi hijo? Y la verdad es que creo que ya me tienen que dar un título de psicopedagogo o algo así, porque lo estuve pensando y le dije a Ana, oye, ahorita que es verano, han reducido salones, porque pues como que no tantos niños van. Normalmente nosotros entregamos a Tomás en el salón de los bebés grandes, porque ya es como que el último nivel de bebés, ya de ahí lo pasan a niños. Entonces en el salón de los bebés grandes, pero ahorita como hay menos niños, lo hemos estado entregando en el salón de los bebés chicos y los tienen juntos. Entonces dije, ¿no será que lo tiene estresado convivir con bebés más chicos? ¿Por qué? Pues porque algunos nada más gatean, otros ahí jalonean, otros se caen, pues igual y lo estresa como que esta situación. Y miren, Ana llegó de la escuela ese día y me dice, ¿qué crees que me dijeron? Lo mismo que tú dijiste. No me lo dijo así porque no lo iba a reconocer, ¿verdad? Pero me dijeron, no, que sí, que porque con los niños más chicos y que tal vez eso, entonces que ya lo van a empezar a meter más con los niños más grandes. Y yo como que, ¿y mi doctorado honoris causa quién me lo va a dar? Pero te lo doy como un ejemplo. Mira, a veces hablo mal de mí, a veces hablo bien de mí, también se vale. Te lo doy como un ejemplo de este cuidado que tenemos que tener, donde no es como que pues yo voy a la chamba, yo hago mi chamba, yo traigo el dinero y lo demás pues es bronca de mi esposa. No, yo tengo que estar viendo a mis hijos y tratando de entender qué les duele, en qué momento hay peligro, en qué puede haber riesgo, cómo les enseño, cómo los fortalezco, cómo los ayudo. ¿Por qué? Porque son ovejas a mi cuidado. Porque son ovejas de las que yo voy a rendir cuentas y lo quiero hacer bien. Entonces, y esto es un trabajo que es de ambos. Esto es un trabajo que es de ambos y ambos tienen que tener la responsabilidad que implica tener ovejas al cuidado. Tu mamá también tienes ovejas que Dios te ha confiado y vas a rendir cuentas por ellas. Y entonces, ¿qué significa hacerlo bien? Lo hablaba desde la primera reunión porque hay tanta gente que, pues es que yo no sabía que era tan difícil ser mamá o ser papá. Pues sí, pero ya estás unos meses tarde para esa conversación. Eso era antes de, ya sabes. Es que yo no sabía que era tan difícil el matrimonio. Pues mira, yo creo que no te dieron prematrimonial en casa, porque los prematrimoniales de casa son cosa seria. Aquí sí te dejamos saber lo que es. Y sabes, este mensaje mucho es, por ejemplo, si tú eres alguien joven y todavía no estás pensando en casarte, bueno, pues que sirva para que entiendas la responsabilidad para la que te tienes que preparar. No es nada más de, pues nos casamos, vivimos juntos, vemos series y viajamos. Mira, sí, el primer año así es eso, pero después ya no, o los primeros años se va complicando un poco el asunto, se va llenando un poco la lista de responsabilidades. Y que podamos realmente decir, me quiero preparar para eso, quiero hacerlo bien, quiero un hombre que entienda que ser cabeza es ser responsable, quiero realmente prepararme para hacerlo correctamente. Y yo sé que también estoy hablando tal vez a personas que me dicen, oye, pero es que yo soy mamá soltera, o yo pues intenté eso y no me funcionó y entonces hoy dirijo mi casa sola. Y sabes, déjame decirte, la Biblia nos dice que tienes el mejor esposo. Nos dice en Isaías 54, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor de los ejércitos, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Pues de repente puede ser como, oye Pablo, está muy padre todo esto, pero pues yo no tengo eso. Pues déjame decirte, sí lo tienes.
Sí lo tienes, y ese es Dios quien va a estar cuidando de ti. Y no solo eso, sino que te ha traído una comunidad de personas que podemos ayudar. Los tiempos de amigas son espacios para que puedas conectar con otras mujeres, para que pueda haber gente apoyándote. No tienes que hacerlo sola. También hay hijos que tal vez escuchas esto y es como, pues sí, qué padre tener un papá que sea un buen pastor, pero pues no fue mi caso. No fue mi caso. Tuve quizá una mala situación o quizá ni siquiera estuvo. Y déjame decirte, Dios restaura. Y Dios es ese buen Padre para ti. Pero no solo eso, sino que tú puedes prepararte para hacerlo bien. El hecho de que alguien no lo haya hecho bien contigo no significa que tú lo tienes que hacer igual. Tú puedes prepararte para hacerlo bien. Y bueno, ¿qué hacemos cuando las cosas no se han hecho bien? Si tú escuchas esto y dices, oye, está padre, Pablo, pero no he sido ese esposo, no he sido ese padre, no he sido ese buen pastor en mi casa. O tal vez hay alguien acá que tu esposo no conoce de Dios, no viene a casa y estás pensando, híjole, ojalá hubiera venido hoy, ojalá escuchara esta plática, ojalá creyera. ¿Qué hacemos entonces? Porque sabes, hay muchas familias donde esto quizás no se ha llevado bien. Entonces, vamos hacia cómo se puede restaurar la autoridad. Porque hay matrimonios donde ha habido fallas que han lastimado la confianza, que han lastimado la relación. Puede ser una situación de infidelidad. Y entonces el matrimonio pues decidieron seguir, pero de ahí nunca ha vuelto a ser igual. Puede ser un tema de problemas financieros. Oye, es que nos metió en problemas, nos metió en broncas y entonces ahora resulta que ¿cómo le voy a volver a dejar que lleve la responsabilidad si lo hizo mal? Porque sabes, cuando hay estas heridas, el tema es que empezamos a levantar barreras, empezamos a poner controles porque no queremos volver a estar en riesgo, no queremos volvernos a sentir en peligro, entonces ponemos controles. El problema de eso es que entonces creamos un sistema donde el hombre no está llevando la responsabilidad. Y entonces como, pues ya lo quiere resolver ella, pues ya. Pues ya, entonces, no, pues ya. Y entonces creamos un sistema donde ninguno de los dos está llevando bien la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hemos sabido cómo restaurarlo. Y lo primero que quiero decirte, en Juan 21 vemos cómo Jesús restaura. Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez le preguntara, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Entonces vemos aquí, Pedro había negado a Jesús 3 veces, le había dado la espalda a Jesús. Jesús va y lo busca a donde Pedro está, que está pescando, le prepara la cena y ahí le dice, Pedro, ¿me amas? Y no solo Pedro me ama, sino que le reafirma el llamado. Le afirma, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Entonces, tal vez yo estoy hablando a algunos hombres que tal vez dicen, lo he hecho mal. Pablo, lo he hecho mal, ha habido cosas en las que no me he hecho responsable, ha habido cosas en las que tal vez me he aprovechado de la responsabilidad, ha habido cosas en las que he lastimado. Y sabes, si ese es tu caso, hoy Jesús te vuelve a llamar. Hoy Jesús reafirma ese llamado. ¿Y cuál es el llamado? Es, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Y me encantaría que entendamos eso. ¿Cómo le demuestras a Jesús que lo amas? ¿En qué también estás apacentando a las ovejas que Él puso a tu cuidado? Y no estoy hablando de los de la empresa, los de la iglesia. Estoy hablando primeramente de tu esposa y tus hijos. Y entonces, ¿cómo puedes retomar ese llamado? Primeramente esa decisión de decir, quiero ser un buen pastor en mi casa.
quiero apacentar a mis ovejas. Tal vez hay alguien acá tienes hijos en un matrimonio previo. Y tal vez hay que ir y restaurar la relación ahí. Y yo sé que probablemente no quieren ni verte, porque vamos a hablar de eso. Una es tu decisión. Ok, hoy decidí que quiero retomar mi responsabilidad. No estoy hablando de retomar mi puesto ni recuperar mi autoridad. Estoy hablando de retomar mi responsabilidad. Y luego, ¿cómo retomo mi responsabilidad? Conforme al ejemplo de Jesús. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? No es un rey con ejército y con autoridad de vengo a mandar. Es un hombre de rodillas, con una toalla y un balde de agua, lavando los pies. ¿Cómo retomas autoridad? Empieza lavando los pies de tus esposa, de tus hijos. ¿Cuántas veces? Los que sean necesarios. Empieza sirviendo. Empieza dando tu vida por ellos todos los días. Y si hay una autoridad que fue perdida, que fue lastimada, créeme, no siempre va a ser bienvenido. Pero tú lo vas a seguir haciendo porque no lo estás haciendo por qué respuesta obtienes, sino por el llamado de Jesús. Apacienta a mis ovejas. Apacienta a mis ovejas. Entonces lo primero es decisión personal, lo segundo es hazlo sirviendo. No es llegar a la casa a decir, oigan, ¿qué creen? Ya decidí que ahora sí soy la cabeza del hogar. Oigan, a partir de hoy hay ley. Ya nada de que cada quien hace lo que quiere. Ya a partir de hoy hay ley. No. Empieza simplemente sirviendo. Empieza sirviendo y créeme, Dios va a ir poniendo frutos. Frutos. Muchas veces los primeros frutos que tiene que haber es frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento que vienen de entender, hay ovejas desamparadas y sin pastor. ¿Por qué? Porque el pastor no estaba haciendo bien su papel. Porque el pastor no estaba ejerciendo su responsabilidad. Entonces tiene que haber frutos de arrepentimiento. Y después tiene que haber frutos del Espíritu y frutos de resultados buenos. Y entonces, poco a poco, esa autoridad empieza a ser restaurada. Pero no como algo que tú buscas, sino como un resultado del servicio y de los frutos. Y quiero hablar también, si tal vez en tu casa tú has sido alguien que ha sido lastimada por alguien que no ha ejercido bien su responsabilidad, por alguien que falló, por alguien... Y normalmente es normal tener barreras y decir, no, es que no quiero volverme a arriesgar. Pero yo te he hablado en este mensaje cómo hay esta situación donde el hombre es cabeza y entonces toma la responsabilidad completa y cómo entonces Dios puede prosperar a una familia donde cada uno lleva su responsabilidad. Y yo quisiera que esta plática pueda poner un deseo en tu corazón. Un deseo de decir, si quisiera que Dios restaure la responsabilidad de mi familia. Si quisiera que Dios restaure, que Dios reordene las cosas. Si quisiera, sé que implica cambiar cosas, soltar cosas. Sé que implica tal vez volver a confiar. Y no estoy hablando de confiar de la noche a la mañana. Pero tal vez decir, Dios, estoy abierta a que me muestres frutos. Estoy abierta a que me muestres frutos de arrepentimiento. A tal vez ver que realmente hubo un arrepentimiento. Ver que realmente tú estás haciendo cosas buenas. Y conforme vayas viendo esos frutos, vas a poder ir volviendo a confiar. Bajar las barreras, volver a soltar. Porque sabes, creo que Dios quiere llevar familias a cada quien llevar la responsabilidad. A entender que la autoridad no es para servirse a uno mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos buenos pastores. Necesitamos buenos pastores que dan su vida por las ovejas, que sirven a las ovejas y dan su vida por ellas como Cristo amó y sirvió a la iglesia. Y yo sé que esto que te estoy diciendo tal vez como hombre que estás liderando una familia suena pesado. Créeme, lo vivo.
Vivo lo que es, de repente ya lograste pagar la tarjeta de crédito y resulta que hay que llevar al niño al hospital. Hace 2 años me pasó que tuvimos que llevar a nuestro hijo al hospital una vez, de repente a la siguiente semana otra vez. Entonces de repente ya regresamos a la casa y Ana empieza con que, oye, es que otra vez escucho mal a Tomás. No. Ya no, le pones Vicks y a ver qué le pones, porque ya no tengo para otro hospital. O sea, ya no me alcanza para una tercera hospital, ya no puedo. Porque a veces ser la cabeza del hogar, a veces ser el buen pastor, es cargar con una cosa tras otra cosa, tras otra cosa. Pero sabes, la autoridad de José, cuando estaba en la esclavitud, cuando estaba en la cárcel, nos dice la Biblia que el Señor estaba con él y lo prosperaba en todas las cosas. Tenemos que entender el llamado más grande y hermoso que puedes tener en tu vida es el de ser el buen pastor de una familia. Créeme, quienes conocen a mis hijos me entienden. No hay cosa más hermosa que mi esposa y mis hijos. Y de verdad, es más, el otro día los veía dormir y tomé una foto, pero tomé una foto de el espacio tan chiquito que me toca de la cama cuando se pasan los niños. De verdad no cabe la mitad de mi cuerpo ahí, o sea, no. Anoche, ya ahorita está de visita mi papá, y entonces pusimos un colchón en el cuarto para que se durmieran los niños. Y yo dije, porque antenoche no pusimos colchón y ya no cabemos. Es una cama grande y ya no cabemos. Yo no quepo, ellos sí caben. Porque no sé por qué les gusta empujarme a mí. Y entonces dije, bueno, pues el colchón, no sé qué. Entonces, en la noche Ana se pasó con Tomás al colchón. Éramos nada más Elena y yo. Me desperté a las 4 o 5 de la mañana, la mitad del cuerpo fuera de la cama, Elena empujándome y la cama vacía. Y de verdad no sé cómo esa niña le hace para empujarme tanto, pero me saca de la cama. Ser el buen pastor de una familia es pesado, es cansado, pero a la vez es el mayor privilegio. Dios te ve como digno de confianza, de cuidar a esa esposa y esos hijos, de cuidar a esas ovejas. Él confía lo más preciado y que de verdad podamos ser esos buenos pastores y decir, Dios, quiero hacerlo bien, quiero un día dar cuentas y decir, Dios, lo hice bien. Quizá fallé en cosas, quizá me equivoqué en cosas, pero te entrego las cuentas. Si tal vez escuchas este mensaje y tu mente se va mucho a lo que no hiciste bien antes, Él restaura, Él reafirma el llamado. Si tal vez tú has sido lastimada por alguien que no ha hecho bien su papel, créeme, Él puede restaurar. Él puede restaurar tu familia. Él puede traer un orden correcto de donde cada quien lleve responsabilidad. Y el anhelo de esta plática es que pueda nacer en ti una oración. Dios, yo creo que tú puedes restaurar las cosas. Yo creo que tú puedes traer un orden correcto. Yo creo que tú puedes hacer milagros. Tal vez él ni siquiera conoce de Dios, pero hoy pueden hacer una oración que es una oración que puede mover montañas. Decir, Dios, quiero que un día conozca de ti. Y yo sé que eso va a implicar que tal vez voy a tener que ceder cosas, soltar el control en cosas, abrirme a que Él tome más responsabilidad otra vez, pero si eso significa que te va a conocer y que va a ser un buen pastor, estoy dentro. Porque sabes, vivir esto en la familia, el ser ese buen pastor, creo que es la mejor condición que puede haber para tu familia. Amén. Padre, gracias Dios. Gracias Padre por este mensaje. Gracias por enseñarnos de tu deseo para las familias, para la autoridad en la familia. Padre, hoy entendemos que la autoridad no es para un beneficio propio, no es nada más un puesto, que es responsabilidad.
Padre, yo te pido, Dios, pon en cada uno de los que estamos acá este deseo de hacer bien nuestra responsabilidad, de cuidar de las ovejas. Yo sé, Jesús, que hoy reafirmas el llamado. ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. Apacienta a mis ovejas. Y yo te pido, Padre, pon en nosotros este deseo de ser un buen pastor. Yo quiero ser un buen pastor que da la vida por las ovejas. Yo quiero ser un buen pastor que apacienta a las ovejas, que las alimenta en los mejores pastos, en delicados pastos, las lleva a descansar, que junto a aguas de reposo las pastorea. Yo quiero ser ese buen pastor con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Padre, enséñame a cuidar a mi esposa y a mis hijos. Enséñame a ser ese esposo comprensivo, ese esposo respetuoso, ese esposo que sabe cuidar de su corazón, que sabe poner primero sus necesidades. Padre Dios, dame la fortaleza, Dios. Dame la sabiduría, dame la humildad para someterme a ti, para someternos unos a otros. Padre, quita la inseguridad, el temor, quita el ego, quita la culpa, la condenación, todo aquello que me ha impedido hacer bien mi papel. Llévame a hacerlo bien, Señor. Padre, yo te pido, Dios, restaura corazones, restaura matrimonios, restaura familias, Padre, familias que han pensado que eso no es posible, que hoy puedan hacer un sueño y un deseo y una oración de decir: Dios, ¿puedes hacer esto en mi familia? ¿Puedes hacerlo en mi familia? ¿Puedes darme ese ejemplo de matrimonio, ese ejemplo de papás, ese ejemplo de familia? Que podamos ser esa familia que te busca unida, que te busca juntos, esa familia que prospera. Puedes hacerlo, Padre Dios, y que podamos entender que la autoridad no viene por méritos propios, sino porque tú estás con nosotros, porque tú nos respaldas, porque tú prosperas lo que hacemos. Padre, yo quiero ser como José, que se diga un día de mí: el Señor estaba con él y en todo lo hacía prosperar. Eres tú, Señor, quien me fortalece, quien me guía. Padre, pon en cada uno de nosotros ese deseo y esa certeza de saber: Él está conmigo. Yo puedo tomar la responsabilidad porque Él va a estar conmigo. Yo puedo tomar la responsabilidad porque Él me va a fortalecer, porque Él no me va a dejar, porque Él va a estar conmigo día y noche, llevándome a poder hacer bien esta responsabilidad, porque hay mi decisión de ser un buen pastor para las ovejas. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Yo sé que tú me amas, siempre lo has hecho y lo harás. Yo sé que tú me amas y nunca me abandonarás. Yo sé, Abba, yo sé que me amas. Yo sé, Abba, yo sé. Vamos, casa, levanta tus manos y declara esto con fe, mientras su amor echa fuera todo temor y establece su verdad en tu corazón. Tu amor echa fuera todo temor. Que tú me amas y nunca me abandonarás. Yo sé, Abba, yo sé que me amas. Yo sé, Abba. Señor, es verdad que nada nos podrá separar. ¿Cómo puede ser cuando 1000 veces me has visto fallar? Estaba persiguiendo algo equivocado, pero tú llegaste para rescatarme y sé que es verdad que nada nos podrá separar. Yo sé que tú me amas, siempre lo has hecho y lo harás. Yo sé que tú me amas y nunca me abandonarás. Yo sé,
nada puedo hacer para acercarme más a ti. Me dices que tuyo soy y no tengo que fingir. Y toda mi alabanza tú te la mereces. Y aunque lo intento, sigo aprendiendo que nada puedo hacer para acercarme más a ti. Oh, y yo sé que tú me amas, siempre lo has hecho y lo harás. Yo sé que tú me amas y nunca me abandonarás. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, ama, yo sé que me amas. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, ama, yo sé. Te necesitamos, que tú me amas y nunca me abandonarás. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, ama, yo sé que me amas. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, ama, yo sé que me amas. Tu amor nos transforma. ¿Cuántos fueron bendecidos por este mensaje? Si es la primera vez que vienes a casa, bienvenido. Queremos conocerte, queremos saludarte. Ahí en tu lugar, si gustas, vamos a hacer una pequeña oración para los que vienen por primera vez. Si gustas acompañándome cerrando tus ojos. Dios, gracias. Gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque me permites experimentar cada día tu bondad. Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Hoy creo que tú me das una nueva esperanza, Dios. Te pido que me enseñes a caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Qué increíble mensaje acabamos de tener. Espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Nos gustaría saber qué te pareció. Te leemos en los comentarios. Oremos por diezmos y ofrendas. En pantalla te vamos a dejar el código QR para que des tu aportación. Dios, te damos gracias por
ser tan bueno, Padre. Te damos gracias por bendecirnos. Te pido que bendigas la economía de cada familia, que seas tú de bendición, que seas de bendición en sus trabajos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos con unos anuncios. Este viernes 21 de agosto tenemos Noche de Adoración, una noche donde podemos danzar, brincar y alabar juntos a Dios. Este 25 y 26 de septiembre tendremos el evento de Hombres Raíces Profundas. Es para todas las edades, no te lo puedes perder. Tendremos alabanza, mensajes, actividades. Créeme que va a ser de gran bendición. Eso es todo, casa. Gracias por acompañarnos un domingo más. Que tengas una bendecida semana.